Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, versículos 30 y 31. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Hola, muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Iniciamos hoy un nuevo altar familiar. Me gustaría que allí donde estás pudiéramos dedicar este tiempo un momento para agradecer a nuestro Dios a través de esta oración. Señor, en esta hora te bendecimos y te queremos agradecer, Señor, porque nos permites una vez más estar congregados de manera virtual a través de este altar familiar. Te pedimos, Dios, que a través de tu consejo, de tu palabra que es verdad, podamos llegar, Señor, a ella y obtener sabiduría en nuestra vida familiar. Te presento cada hogar, cada familia que en estos momentos se dispone a recibir tu palabra y tu consejo. Presento los hogares, presento las dificultades de mis hermanos, Señor, las crisis que ellos han vivido en estos días, en estas semanas, oh Dios. Tú las conoces y, oh Dios, permite que a través de este tiempo de reflexión bíblica podamos llegar a ti, Señor, para ser renovados a través de tu presencia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de esta noche, cambios tremendos. En el desarrollo de este altar familiar, estaré abordando un poco acerca de esa etapa tan temida en la vida de la mayoría de los padres, la adolescencia. La adolescencia es un periodo del ser humano marcado por el desarrollo biológico, desarrollo psicológico, personal y social. El proceso de transición que se encuentra de la infancia a la madurez, que comienza con la pubertad. Pero la palabra adolescencia proviene del latín adolescere. El vocablo adolescencia significa crecer y no quiere decir que adolece en el sentido que sufre, como se presenta en algunos textos de divulgación. A veces hemos encontrado muchas veces que la adolescencia proviene y que quiere decir que es el que adolece, el que sufre, y no es este sentido el que tiene que ver con la palabra adolescencia. Es que la adolescencia en sí misma está llena de grandes cambios físicos y emocionales. Los cambios más importantes se dan en la vida del ser humano más o menos entre las chicas. Estos cambios físicos y emocionales se presentan entre los 13 y 15 años en las chicas, mientras que en los chicos aparece un poco más tarde, más o menos entre los 15 y 17 años. ¿Por qué es tan importante hablar de la adolescencia? Quiero hacer un paréntesis aquí. Para muchos de nosotros los padres nos parece bonita la etapa de la niñez temprana, pero cuando nuestros hijos empiezan a crecer y empiezan a llegar a la adolescencia, pareciera tener temor. Todos en algún momento abrigamos cierto temor por esta etapa, y por eso en el desarrollo de este altar quiero que te concentres, querido papá y querida mamá, cómo podemos como padres prepararnos para esta etapa y no tan solo quedarnos en el temor. Tenemos que actuar y tenemos que volcarnos hacia la información que tenemos a la mano y poder estar preparados para esta etapa, porque las herramientas que les podamos dar en este tiempo van a ser cruciales para la vida de nuestro hijo adolescente. Y retomando, el adolescente pasa por diversos cambios importantísimos en muchas áreas de su vida y todo se da al mismo tiempo. Prácticamente se encuentra en una tormenta caótica, como lo han descrito varios autores, que implica descubrir, en otras cosas, quién es, cómo se siente y a quién ama. Esas son las preguntas a las que se mueve el adolescente. Si los padres somos conscientes de la manera en que van cambiando nuestros hijos adolescentes, estaremos mejor preparados para enfrentar conductas y actitudes problemáticas que presentan nuestros hijos adolescentes. ¿Cómo podemos prepararnos? Esa es la pregunta, la reflexión que te hago en esta noche. ¿Cómo podemos prepararnos? Aún si ya tú tienes hijos grandes, qué bueno que tú te prepares para que cuando vengan los nietos
y presente estén viviendo esa etapa, tus hijos, entonces puedan estar también obviamente preparados y bien informados para cómo le van a hacer frente a esos desafíos de sus hijos adolescentes. Por eso es que es importante tocar el tema en esta noche. Este altar nos permitirá un poco informarnos sobre cómo enfrentar esta temida etapa para muchos de los padres. Y es que una de las características de la adolescencia es esta. Aunque el cuerpo de su adolescente está maduro, sí, ya sabemos que alcanza cierto nivel de madurez a nivel físico, a nivel de sus emociones no lo está. Aún se requiere cierto desarrollo, cierta madurez en sus emociones. Y es ahí donde nosotros los padres jugamos un papel muy importante. A nivel interno, al adolescente le falta alcanzar esa madurez. Y si esto resulta difícil para nuestra comprensión, para nosotros como padres, imagínense cómo se sienten nuestros hijos adolescentes. La adolescencia, entonces, no debe ser vista por los padres, como nosotros, como una etapa a temer, sino como una etapa en donde tu hijo necesita de nuestro acompañamiento. Todos nuestros hijos merecen nuestro acompañamiento. Y quiero que ahí en el chat tú puedas escribir: debo acompañar a mi hijo adolescente. Se requiere que no tan solo le temamos a esa etapa, necesitamos actuar, y una manera es poder realizar acompañamiento en esta etapa crucial de su vida. Y por eso a continuación voy a entregarte 4 procesos, porque la adolescencia es un tiempo de transición, es un proceso, y quiero entregarte estos 4 procesos que pueden los padres entender el mundo caótico de un adolescente. Así que presta atención a estos 4 procesos. El primer proceso, el primer tiempo de transición es el de los padres hacia sus pares o amigos. De los padres hacia sus pares o amigos. Quiero que me entiendas este primer punto. En una primera instancia, el centro de la vida de los hijos, pues desde luego son sus padres. Esto ocurre cuando ellos son bebés y son niños. El centro de la vida de un hijo que está pequeño, pues son sus padres. Ahora, mientras ya han crecido y están cambiando todo su mundo físico y emocional, ahora ese interés pasa de la familia, es decir, de sus padres, pasa a su grupo de pares, a su grupo de amigos. Entonces, ahí es cuando vemos que los amigos de nuestros hijos se convierten en el principal foco de atención para ellos. Entonces, nuestros chicos pasan más tiempo hablando con sus amigos, chateando, están mirando todo el tiempo las redes sociales. Y este es un tiempo que para los padres puede ser algo difícil, puede ser algo angustiante, porque ya la atención ya ha pasado de los padres hacia sus amigos. Pero quiero decirte, querido papá y querida mamá, todo este cambio, este proceso, este cambio forma parte del plan de Dios, porque prepara gradualmente al adolescente para ser capaz de conectarse con el mundo exterior y para formar parte de su propio grupo social. Es decir, el adolescente empieza a mirar hacia afuera. Esto Dios lo ha colocado en el adolescente y esto es necesario para que él prontamente pueda salir de casa. La Biblia es específica y habla de este proceso. Quiero que mires en Génesis capítulo 2, Génesis 2, versículos 24. En la Nueva Traducción Viviente dice: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Podemos mirar aquí en este versículo cómo hace referencia a la manera en que los adultos dejan la casa de sus padres, física y emocionalmente, para poder unirse y fundirse a su cónyuge en un hogar propio. Esto es algo extremadamente bueno. Así que los padres no debemos aturdirnos por el hecho de que ya el centro de atención ya no somos nosotros, son sus amigos. Hace parte del proceso de ese plan. Y quiero decirte que los chicos que precisamente no hacen esta transición de la familia a sus pares o amigos
suelen tener serias dificultades con los empleos futuros. Pueden tener dificultades con las salidas que ellos realizan y con las amistades, aún después de dejar el hogar paterno y materno. ¿Por qué? Porque es que prácticamente viven tan enlazados emocionalmente al apego familiar, que no tienen las herramientas necesarias para funcionar fuera de su hogar y fuera de su familia. Por eso es que es muy positivo, queridos padres, es muy positivo observar de manera diferente este proceso de transición y no ser visto como una amenaza para nosotros los padres. Esto debe ser visto como algo positivo, recuérdenlo muy bien. Segundo proceso importante para tratar de comprender el mundo caótico de nuestro hijo adolescente. De la no comprensión a la empatía, de la no comprensión a la empatía. Creo que como padres olvidamos un asunto importante. A veces decimos no comprender el mundo emocional de nuestro adolescente, pero el adolescente está pasando por cambios titánicos del desarrollo y necesita de nuestra comprensión. Y por eso quiero que hagas un ejercicio, querido papá y querida mamá. Tómate algún tiempo para pensar un momento en cómo se sentirá usted para que pueda sentir lo que le está pasando a tu hijo. Por ejemplo, puedes escribir en un momento, quiero que trates de hacer este ejercicio. Escribe todos los problemas por los que ve que atraviesa en una semana tu hijo. Escribe todo, apunta todo, discusiones, pleitos, tal vez algún problema que tuvo en el colegio, con un vecino, cualquier dificultad, sin importar si el problema se debe a sus propias acciones o no, escríbelas. Es muy importante, porque ahí escribiéndolas, en cada proceso, cada momento difícil, ahí usted se puede preguntar, ¿cómo se sentiría usted con todos esos problemas que usted ya escribió y pudo notar y pudo observar en la vida de su hijo? ¿Cómo se sentiría usted con todos esos problemas? Y más si se careciera del entendimiento y la habilidad que pudieran ayudarle a sobreponerse. Eso corresponde a una semana en el turbulento mundo de los adolescentes. Esto es algo que nosotros los padres olvidamos, porque alguna vez también lo fuimos, pero olvidamos, como ya maduramos en muchas cosas de nosotros, hemos olvidado cómo también para nosotros fue difícil en algunas ocasiones enfrentar desafíos, así como lo están viviendo nuestros adolescentes. Así que esfuércese por ser un lugar seguro, donde pueda su hijo refugiarse, ¿sí? Y donde tu hijo pueda sentir esa seguridad cuando él se sienta inseguro. O por ejemplo, que él encuentre refugio cuando él se sienta fracasado. Y sobre todo, tratar de brindarle paciencia, mucho amor y una guía importante para que él gradualmente aprenda a decidir mejor en la vida mientras crece y avanza en esta transición de la niñez a la vida adulta, que no es fácil. Tercer proceso, estos procesos, el doctor John Townsend en su libro de Límites para nuestros adolescentes, es un libro supremamente recomendado para que puedas indagar, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer nosotros los padres para tratar de entender cómo podemos acercarnos, ejercer reglas, pero también conectándonos con nuestros hijos? Estos procesos nos van a ayudar a realmente comprender su mundo pensante. Tercer proceso, el proceso de la ignorancia al conocimiento, de la ignorancia al conocimiento. Uno de los grandes dilemas como padres de hijos adolescentes es que queremos cambiar su forma de ser, ¿cierto? A veces lo que hacen ellos nos disgusta y entonces intentamos a toda costa cambiar, incluso hasta su manera de pensar. Cambiar cómo se visten, cambiar qué hacen, cambiarles todo. Pero quiero animarte para esto. Proponte conocer más a tu adolescente en lugar de querer cambiarlo. Tenemos que proponernos a conocerlo más, a investigarlo más, indagar más sobre sus emociones y sobre todo sus pensamientos. Si su hijo, por ejemplo, piensa que quiere hablarle para cambiar su vida y arreglarlo,
lo que va a obtener es precisamente resistencia y mentiras, resistencia y engaño. Esta es la parte superficial, lo que se muestra cuando un adolescente es rebelde. Prácticamente se resiste a lo que los padres quieren brindarle. Así que siempre recuerde y analice siempre los motivos de su hijo adolescente. Su hijo también estará haciendo lo mismo, estará también pensando también sus argumentos como papá o como mamá. Para conocer más a su hijo adolescente, deberá escucharlo más y dar menos sermones. Creo que la mayoría de los padres tenemos la tendencia a dar todo el tiempo sermones. Sermones y sermones y más sermones. Y nuestros hijos se cansan. Ellos también se agotan de tantas palabras que les damos. Y recuerda que los adolescentes se manejan más con la experiencia que con el conocimiento intelectual que reciben. Es a través de la experiencia y nosotros podemos ayudarles a este proceso. Y aunque siempre deberá guiar, enseñar y corregir a su adolescente, el enfoque que debes tener tiene que estar en este asunto, en escucharle aún más. Por ejemplo, haga que él se exprese para saber qué piensa y qué dificultades tiene. Evite moralizar sobre todo lo malo que oiga. A veces nosotros nos escandalizamos y todo lo queremos espiritualizar, desde luego, porque somos cristianos, somos creyentes en el Señor. Pero tratemos un poco de bajar la guardia en ese sentido, para que podamos escucharle más y sobre todo podamos conocerle más. Entre más resistencia tengamos con ellos para esto, pues menos los vamos a conocer. Amén. Ahora bien, con frecuencia los padres pensamos que nuestros hijos solo quieren entablar poca comunicación hacia nosotros, ¿cierto? Y menos si se trata de querer hablar, por ejemplo, sobre sus cambios físicos y emocionales. A ellos les avergüenza, les da pena. Y si esto ocurre debido a que como padres no sabemos cómo acercarnos a ellos, esto pasa porque nosotros mismos empleamos mal esos métodos de comunicación con ellos. Por ejemplo, la clase de pregunta a veces con la que iniciamos un diálogo, generalmente está enfocada en que la respuesta va a ser automáticamente un sí o un no, o estará encaminada a una sola palabra. Por ejemplo, para que me puedas entender, en lugar de preguntarle a tu hijo adolescente, ¿cómo te fue en la escuela?, ¿qué podría recibir una respuesta? Nosotros podríamos recibir, bien, me fue bien. Mejor pregunta, ¿qué hiciste en la primera hora de clases? O cuéntame de la prueba de ciencias, ¿qué preguntas te hicieron? ¿O qué está haciendo Daniel en estos días? Hace mucho que no lo veo. Esta clase de preguntas servirá de telón para profundizar un poco más en las emociones de tu hijo adolescente. Porque recuerda, el adolescente pide a gritos comprensión de su mundo emocional y nosotros somos los que prácticamente abrimos la puerta para que ellos se puedan abrir más hacia nosotros en sus emociones. He querido dejar el siguiente asunto, el siguiente proceso para el final. El siguiente proceso no porque sea algo secundario, sino porque deseo que quede bien presente en tu memoria, querido padre de familia. De acuerdo con el autor Pablo Hoff, la adolescencia es el periodo donde viene una crisis religiosa, en el que la mayoría de los hijos de creyentes toman la decisión de seguir a Cristo o abandonar la fe de sus padres. Eso es tremendo. Tenemos que estar preparados porque esta es una estadística que se va a presentar tarde o temprano. Habrá crisis religiosa en la vida de nuestros hijos y no debemos escandalizarnos o temer. Debemos estar preparados para saber que cuando llegue el momento de la crisis religiosa, crisis de fe, podamos estar ahí presentes para lo que recuerdan los que les dije hace un momento, acompañarles y guiarles. Así que cuarto proceso, de la crisis existencial hacia una identidad en Cristo. De la crisis existencial hacia una identidad en Cristo. El adolescente pasó de tener un pensamiento concreto
a uno de pensamiento abstracto. Y en este periodo los chicos ganan la capacidad para utilizar una lógica que les permite llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos. Y para que me entiendas un poco esas frases, fue muy fácil para nuestros hijos entender con las palabras o entender el mundo a través de cosas concretas. Su pensamiento era muy sencillo de entender, pero a medida que va creciendo, la lógica empieza a formar en ellos un espíritu crítico, un espíritu analítico. Y eso es algo importante. A partir de ese momento, cuando nuestro hijo empieza la adolescencia, entonces él empieza a pensar, sobrepensar. Podemos decir que empieza a filosofar un poco más. Y esto también quiere decir que pueden llegar a analizar, pero también a manipular deliberadamente cualquier tipo de pensamiento. Pero esto no es algo que deba asustarnos, eso hace parte de nuestra vida, hace parte del proceso en el que podemos llegar a generar crítica, un análisis profundo de fe. Esto debemos tenerlo presente nosotros los padres. Por eso resulta importante reforzar en el hijo adolescente, por ejemplo, ¿quién es Cristo? Para resolver inquietudes que ellos tengan acerca, por ejemplo, de la vida terrenal, pero también de la vida eterna. Es muy importante. ¿Qué es lo que ellos piensan acerca del Señor? La vida eterna. Por ejemplo, otro tipo de preguntas que nos animan y que nos puede servir serían estas siguientes. ¿Qué puede hacer el adolescente cuando se encuentra en una crisis de fe? ¿Cómo puede él mirar la sexualidad desde la perspectiva divina y no humana? Precisamente en un mundo tan sexualizado, hipersexualizado, diría yo. Los adolescentes se encuentran bombardeados todo el tiempo sobre la sexualidad. Y es ahí donde los padres podemos instruir a nuestros hijos en esa crisis de fe, en esa crisis religiosa. ¿Cómo podemos encaminarlos hacia llevarlos hacia algo mejor, hacia lo que Cristo desea en sus vidas? Es muy importante, amados padres, que tengamos esto presente, porque este cuarto proceso nos va a ayudar a tener una profunda identidad de nuestros hijos. Amén. Es muy importante. Ahora bien, vamos a mirar otras reflexiones. Por ejemplo, la pureza sexual. ¿Por qué ante tanta tentación sexual que tienen nuestros adolescentes y jóvenes es muy importante tener presente qué dice Dios, qué opina Dios de su cuerpo, qué opina Dios del cuidado que debe tener un hijo? Recordemos que el adolescente está experimentando tremendos cambios, tanto físicos como emocionales. Por lo tanto, va a requerir de nuestra dirección espiritual. La va a requerir. ¿Para qué? Pues para afrontar estas crisis con total acompañamiento. Y todas estas inquietudes serán más fáciles de resolver para él. Serán mucho más fáciles de poderla enfrentar si está expuesto a la palabra de Dios. Por eso, para terminar, como dinámica familiar, quiero que se reúnan en familia, allí tanto padres como hijos. Y en un momento devocional, ustedes puedan estudiar juntos, en familia desde luego, este texto de la Biblia, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés 12:1 dice: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Aquí quiero, queridos padres, que le puedan permitir a su hijo adolescente expresar todos sus pensamientos acerca de este pasaje bíblico. Y desde luego que usted pueda estar preparado para los comentarios no tan espirituales que él realice acerca de este texto. Esto corresponde al entrenamiento para comprender el mundo pensante de tu hijo adolescente. Recuerden, queridos padres, la mayor influencia que reciben tus hijos es la tuya. Ellos necesitan de tu acompañamiento. No la dejes escapar, aprovéchala en estos momentos. Ese es el tiempo para estar acompañando a tu hijo.
Padre, en esta hora te agradezco por esta reflexión y permito, Dios, que podamos, tanto padres como hijos, estar dirigidos, Señor, a través de tu palabra. A veces no entendemos como padres estos procesos, Señor, que hemos descrito anteriormente. A veces no entendemos el por qué los cambios a veces generan tantas crisis, pero a través de estas crisis es que podemos madurar como hijos. Y te pido, Dios, que ante cada proceso, ante cada transición que estén atravesando nuestros hijos, oh Dios, tú nos puedas dar la capacidad de poder acompañar a nuestros hijos siempre. Y la adolescencia es una etapa que requiere de mayor acompañamiento, tanto espiritual como física como emocional, Señor. Quiero pedir tu dirección a todos los papás, a todas las mamás, la dirección para que como padres podamos realizar tanto la comprensión y el acompañamiento, pero también la guía espiritual a cada uno de nuestros hijos. Sabemos que ellos enfrentan desafíos terribles, cambios tremendos, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. Pero gracias porque tenemos tu palabra, tenemos tu sabiduría en nuestro ser. Y por eso a ti acudimos para que nos dirijas siempre, Señor. Te doy gracias, oh Dios, por este tiempo, por este momento. Gracias por tu palabra para nuestra vida, oh Dios. Y gracias porque cada vez que nos acercamos a ella, Señor, recibimos completa paz. Eres tú el que nos trae la paz y esa sabiduría preciosa para todos nosotros como padres. Te pedimos, Señor, tu bendición en esta hora. Amén y amén. Bueno, muy bien. Espero que este altar familiar haya sido de bendición para tu vida. Y nos vemos entonces la próxima semana en otro altar familiar Betcar. Bendiciones. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Si tienes alguna petición en particular o tienes palabras de agradecimiento a nuestro poderoso Dios, no dudes en dejarlo en los comentarios. Dios te bendiga grandemente hoy y siempre.